¿Pasa vos, hermanos? Así mejor, ¿verdad? Y de repente como que nos asustó, dijimos, ¿qué está pasando? ¿Cómo se encuentran esta tarde, hermanos? Bendecidos. Así es, pues gracias a nuestro Dios que a diario, créame, a diario recibimos de sus bendiciones, hermanos. Dios es tan bueno que a diario Él suple para nuestras necesidades y aún, aunque estemos en cualquier situación que nos encontremos, hermanos, nuestro Dios siempre está con nosotros, siempre está ahí ayudándonos a salir adelante. Vamos a, primeramente los voy a invitar, hermanos, que vayan allá a Colosenses, el capítulo 1. Vamos a tener un texto bíblico como introducción y después pasamos a nuestro tema. Colosenses capítulo 1, el versículo número 10. Dice así, hermanos: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos, divino Dios, en esta hermosa tarde, Señor, que tú nos has regalado y que por tu misericordia nos permite, Señor, llegar hasta este lugar con el único propósito, Señor, de darte la honra y la gloria, Señor. Esperando, Padre, que los cantos que están entonados, Señor, las alabanzas, hayan llegado ante tu presencia con agrado, Señor. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu mensaje, Padre, que pueda edificar nuestras vidas, Señor. Y que así, Padre, en nuestro diario vivir, en cada momento de nuestra vida, podamos agradarte, Señor, lo mejor posible, porque tú, Señor, tú te lo mereces todo, Padre. Gracias por todo, Señor. En nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Fíjese que reconociendo que nuestro Dios suple necesidades a cada momento, muchas veces nos da hasta de más de lo que merecemos, hermanos. Sería algo a lo mejor no justo el que nosotros nuestra vida no la dediquemos a nuestro Dios. Que nuestra vida sea menos de agradar a nuestro Dios. Nosotros, o el ser humano por naturaleza, hermanos, casi siempre buscamos agradar a las personas que son más importantes en nuestras vidas, o las cosas que son más importantes en nuestras vidas. Quizás los que estemos casados, vivimos el diario vivir, hermanos, queriendo agradar a nuestro esposo o a nuestra esposa con nuestro comportamiento. Quizás a lo mejor usted le compra un regalito, unas flores, pero vive su diario vivir agradando a su esposa o a su esposo. También queremos agradar también muchas veces a nuestros hijos. Nuestros hijos queremos compartir el tiempo con ellos, disfrutamos su presencia y hacemos muchas cosas por agradar a nuestros hijos. Los que vamos a trabajar, un trabajo, también buscamos agradar a nuestros patrones con nuestro trabajo, nuestra asistencia, nuestra puntualidad, haciendo bien las cosas. Y queremos agradar a nuestros patrones. ¿Por qué? Porque quizá encontramos beneficios cuando agradamos a ellos. Pero hay tantas cosas, hermanos, que el ser humano humanamente se dedica en agradar a las personas. Igualmente hay personas que también buscan agradarle a usted. Pero como hijos de Dios, ¿cuál sería nuestro objetivo en nuestra vida? Si no es agradar a nuestro Dios. Y el tema de esta tarde, hermanos, le he titulado Vivir para agradar a Dios. Porque Él es merecedor, hermanos, de que nosotros podamos vivir una vida en la que Él se agrade. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, hermanos, ahí en el capítulo 10, fíjense en su oración cómo les dice: para que andéis como es digno del Señor. Que viva una vida digna del Señor. ¿Cómo dice? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento
de Dios. Igualmente, así como los colosenses se les recomendaba que vivieran una vida que es digna de nuestro Dios. Igualmente nosotros, hermanos, nosotros como hijos de Dios, como creyentes en el Señor Jesucristo, debemos de llevar también una vida que agrade a nuestro Dios en todo. Una vida que sea digna de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha bendecido tanto, hermanos. Hay tantas bendiciones que nuestro Dios nos da. Y por qué no decirlo, hay tantas ocasiones, muchas, que el Señor también ha agradado a nuestras vidas. Nosotros venimos y cantamos y le alabamos al Señor y esperamos que nuestras voces limitadas lleguen a su presencia con agrado. Porque esta es nuestra intención, de siempre agradar a nuestro Dios en todo momento. Qué mejor con una vida digna de que podamos llevar nosotros para agradar a nuestro Dios. Y eso es el vivir para agradar a nuestro Dios. Y ese, como decía, es el tema de esta tarde. Vamos a mirar ahí en 2 de Timoteo, hermanos, las recomendaciones que se nos dan a través de la Escritura en cómo y qué debemos hacer para agradar a nuestro Dios. Y mire, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo, el capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, los versos 3 y 4. Fíjese la recomendación que Pablo da a Timoteo. Dice, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice que en esta carta que Pablo manda a Timoteo, cómo le dice cómo debe de ser la actitud de un soldado. Un soldado, cuando está en la milicia, en el ejército, se dedica a esa parte del ejército, a servir a su nación, a servir al comandante, al sargento, y no se anda enredando en cosas civiles, en cosas aquí que hagan que deshonren al ejército o a la nación. Hay muchas veces que el soldado se enreda en tantas cosas de la vida y eso no trae un agrado bueno, no hay una vida de veras que sea buena para los que lo han llamado en el ejército. Igualmente, dice Pablo, así como el soldado se quita de eso, así igualmente nosotros que somos soldados de Jesucristo y Él es nuestro capitán, dice, no te debes enredar en una vida pecaminosa, en una vida que no te enfoques en lo que es de Dios. Dice, ¿por qué? Dice, a fin de agradar a qué? Dice, que lo tomó por soldado. ¿Y a nosotros quién nos llamó, hermanos? Si no es con nuestro Dios. ¿Para quién servimos si no es para nuestro Dios? Si ves que nuestro capitán es Cristo, debemos también tomar esta misma actitud que el soldado toma en la vida, pero hoy, porque nosotros servimos a nuestro Dios. Y debemos de llevar una vida que a Él le agrade. Y muchas veces, cuando el ser humano se desenfoca a quién está sirviendo, a quién está siguiendo, y se enreda en los asuntos de la vida, empieza a no agradar a nuestro Dios. Y es la actitud la que dice Pablo, tú debes de ser como aquel soldado que está de veras entregado a servir a aquel comandante, a aquella nación que lo ha escogido en su ejército. Así deben de ser ustedes, pero para el ejército de nuestro Dios, para con nuestro Dios, que a Él sea al que agrademos en nuestra vida, vivir una vida, pero que agrade a nuestro Dios. Pero hay tantas veces, hermanos, en esta vida, ¿saben? Yo le decía que nosotros, como seres humanos, nos esforzamos en agradar
a nuestra familia, a nuestros patrones, a diferentes personas humanamente en nuestra vida. Pero muchas veces entra como un conflicto, y se nos presentan de que, bueno, ¿a quién agrado? Porque aquí quizá a lo mejor mi pariente o mi amigo me está pidiendo una cosa que yo haga, me está pidiendo, pero si yo hago esto, si yo me envuelvo en eso, ¿saben una cosa? Desagrada a Dios. Quizá a lo mejor mi comportamiento como cristiano no le parece muy bien a mi patrón o mi amigo. Hay muchas veces que a lo mejor podemos decir, bueno, voy a hacer lo que ellos dicen. ¿Por qué? Porque para agradarles, para que estén bien, dejando a un lado a nuestro Dios. Fíjese lo que dice ahí en Gálatas. Vamos a Gálatas rápidamente. En Gálatas capítulo 1. El versículo número 10. Fíjense lo que dice Pablo. Gálatas 1, verso 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que nuestro lugar, nuestro propósito ya no es de agradar al ser humano, sí. Nuestra prioridad es de agradar a nuestro Dios. Que nuestra vida dedicada a nuestro Dios, y que muchas veces, no sé si usted a lo mejor lo ha vivido, creo que sí, creo que todos los que hemos venido al camino de nuestro Dios, en algún momento de nuestra vida, quizá nos han reprochado o nos han dicho algo por la manera en que nos conducimos. Pero esa manera en que nos conducimos es agradable a nuestro Dios. Así el Señor la desea. Pero muchas veces esa vida del cristiano, de seguir los caminos del Señor, ¿sabe una cosa? No es agradable para mi familiar, no es agradable para mis amigos. Quizá mis amigos me conocieron en algún tiempo de una manera, y ahora que me miran de diferente manera, haciendo cosas diferentes, ¿sabe qué? Ya no les agradan. Quizá a lo mejor ya no se juntan con nosotros, ya no nos procuran. Pero nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, dice, nosotros no debemos de preocuparnos si les agrada mi vida o no les agrada mi vida, cómo me comporto, sino que a mí lo que me debe de interesar es agradar a nuestro Dios. Que Él sea el primero, que Él sea nuestra prioridad en vivir una vida que a Él le agrade. Y se nos han presentado muchas ocasiones, hermanos, donde quizás sí se puede volver una cosa a lo mejor difícil. Porque no es que nosotros no queramos agradar a nuestros familiares, patrones, amigos, hijos. No es eso. Buscamos también ser el agrado de cada uno de ellos. Que hacemos cosas que también les agraden a ellos. Pero la prioridad de nosotros sería primeramente el buscar que Dios se agrade de mi comportamiento, de mi estilo de vida, cómo llevo mi vida. Que mi vida sea de agrado a nuestro Dios. Eso es lo que debería ser el propósito de cada hijo de Dios. No fijarnos en el mundo. El mundo vive para agradarse a ellos mismos. Nosotros vivimos para agradar a nuestro Dios. Ese es lo que el cristiano, lo que el hijo de Dios debe buscar. Y fíjense que hay una historia, y rápidamente vamos a ir a ver esa historia, donde también, hermanos, cuando uno agrada a Dios y Dios se agrada de nosotros, se agrada de uno, ¿sabe una cosa? Nosotros también derrama bendiciones en nuestras vidas.
Dios derrama bendiciones tanto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vivimos, nos esforzamos, luchamos por ser agradables a nuestro Dios. Vamos rápidamente al Antiguo Testamento. Vamos allí en Números. Números, el capítulo 14. Y creo que este capítulo es muy conocido, hermanos. Y vamos a mirar aquí lo que este pueblo. Fíjense, después de que Dios les ha mostrado su grandeza, sus maravillas, lo que Él ha hecho por este pueblo. Fíjense, este pueblo, la reacción que es de ellos. Vamos ahí bueno, antes de llegar al capítulo de 14, nos dice la historia que fueron 12 espías a la tierra de prometida, la tierra de Canaán, para que fueran a mirar aquella tierra donde Dios se las había prometido. Les dijo, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, una tierra llena de bendiciones. Y yo digo, bueno, ¿por qué había necesidad de que fueran 12 espías a mirar esa tierra? ¿Qué no bastaba con la palabra de nuestro Dios? Te les digo, ¿saben? Esta tierra fluye leche y miel, es de bendición. Pero aún así, dice que mandan 12 espías. Y van a esa tierra a mirar cómo está la tierra, si está buena, si no es buena. Bueno, vienen los 12 de regreso y 10 dan un informe negativo. 10 dicen, no, en la tierra ya hay gigantes, no es una tierra donde nos van a matar, y dan un informe negativo de lo que Dios, fíjate, de la bendición de Dios. Dan un informe negativo. Yo me pregunto, hermano, cuando usted recibe algo de Dios, ya sea, a lo mejor usted dice, bueno, yo al Señor le voy a pedir un trabajo, y siente usted que el trabajo que se le ha puesto enfrente, que usted obtiene, es de Dios. Imagínese que usted vaya al trabajo y empieza a entrar al trabajo y empiezan, ay, no, este trabajo que Dios me dio, no sirve. Me ponen a hacer y mira qué trabajo es una bendición de Dios. Claro que hay algún esfuerzo que tenga uno que hacer por su trabajo. O que a lo mejor usted le diga al Señor, ¿sabes? No tengo carro, me regalas un carro, dame un carro. Y de repente usted siente que el Señor le ha dado un carro. Y usted venga y, no, este carro, mira, no, yo quiero un rojo y me dio un azul. No, mira, este carro, no, yo quiero un deportivo y me dio un familiar. Yo este carro no lo quiero, Señor, este carro tengo que echarle gas para que corra. Imagínese uno renegar de la bendición de nuestro Dios. Y eso solo en cosas materiales. Hay cosas que Dios nos ha dado, como nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra iglesia, que son bendiciones de Dios, y que empecemos a reclamar de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Si es bendición de Dios, y todo lo que viene de Dios no es malo, todo lo que viene de Dios es una cosa buena. Dice allí el capítulo 14, dice el verso número 1, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Fíjense lo que dicen: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Después de haber recibido el informe y ver ellos mirado el fruto de la tierra, después de ellos, yo pienso que a lo mejor ellos, bueno, si no me creen, vayan a mirar lo que yo les estoy dando. Pienso que a lo mejor manda a los espías para que vayan y ustedes cerciórense de lo que yo les estoy dando, de que es una cosa buena, es una bendición para ustedes. Pero estos hombres fueron y en vez de mirar
la bendición, miraron otra cosa. Miraron otra cosa. Dice que están llegando hasta el punto, en la rebeldía, con nuestro Dios, aún decirles, bueno, Señor, ¿sabes qué preferimos, Señor? Mejor verlos que van en Egipto y allá habían muerto ya en Egipto. ¿Para qué nos sacaste? O morir aquí en el desierto. Y aún nuestras esposas y nuestros hijos, aún también ellos la van a llevar. Fíjense cómo el tipo de reclamo que hacen a nuestro Dios. Después de haberme mirado cómo Dios los trae por el desierto, cómo los está bendiciendo, cómo los saca de Egipto con mano fuerte, aún dicen ellos, ¿por qué no designamos a alguien, un líder? ¿Para qué? Para que nos guíe. Fíjense más la rebeldía de estos hombres hacia nuestro Dios. Menospreciar la bendición de Dios, hermanos, es no agradar a Dios. Yo no sé usted cómo se ha sentido cuando usted quizá ha invitado o le ha dado a alguien algún regalo, usted le ha ofrecido a alguien y luego que se lo tomen y esto no me gusta, Imagínense que mi viniera mi esposa, muy amablemente ella, o quizá mi mamá, muy amablemente ella, y me compraran una corbata. Lo que venga yo la mire, la corbata, no, ¿para qué me trata? Oiga, sí, ya ellos con todo amor me la compraron, me la regalaron, y yo para poner y reclamar. Ahora, más viniendo de nuestro Dios, que todo lo que Dios da es bueno. Y ellos se rebelaron con nuestro Dios. Dice ahí el verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra, fíjese, no dice que es tierra buena. Dice que pasaron a reconocerla. Fíjese la diferencia de cuando alguien está certero y reconoce y aprecia lo que proviene de Dios. Dice, la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. En gran manera buena. No solamente buena. No, esto que Dios nos está dando, esta tierra que nos ha prometido, una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel, y que aquí está la evidencia de lo que esa tierra es, de la bendición de Dios, ese racimo de uvas que lo cargaban entre dos hombres, dice, no es buena, sino que es en gran manera buena. Yo creo, hermanos, que todo lo que hemos recibido de nuestro Dios, por muy pequeño que sea, es en gran manera bueno. Si usted tiene una casa y Dios le ha bendicho con una casa, aunque esté pequeña, es en gran manera bueno. Si usted tiene un carro, es en gran manera bueno. Si usted tiene su familia, es en gran manera bueno. Si usted tiene su matrimonio, es en gran manera bueno. Todo lo que Dios le ha dado, ¿sabe una cosa? Es en gran manera bueno. Eso es reconocer la bendición de nuestro Dios. Nuestra iglesia, donde nos congregamos, donde muchas veces durante la pandemia que se terminó, empezamos a venir, se abrieron las puertas, tuvimos temas por internet, hicimos. Nuestra iglesia no es buena, es en gran manera buena, porque nuestro Dios nos la ha dado, es una bendición de nuestro Dios. Mis hijos, aunque a lo mejor a veces que son medio toscos, son en gran manera buenos. Mis padres, aunque a veces que nos regañan, nos dicen, en gran manera son buenos. Mi esposa, ay no, yo no quiero hablar de mi esposa, porque no me detengo, fíjese. Mi esposa, como su esposo, como su esposa, es en gran manera buena. Y sigue diciendo ahí, dice el 8, dice,
si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que le fluye leche y miel. Pero dice, si Jehová se agradare de nosotros. Si mi comportamiento es bueno y Jehová se agradare de mí, entonces Él me recompensará con bendición. ¿Cómo puedo yo, hermanos, serle rebelde a alguien, serle malo a alguien, serle algo así, y esperar recibir algo de Él? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo, hermanos, tener una enemistad con alguien y no ser buena gente y esperar algo bueno de ellos? ¿Cómo puedo yo llevar una vida que desagrada a nuestro Dios, que no es buena, y esperar bendiciones de Dios? Dice, si Jehová se agrada de nosotros, dice el pueblo, si Jehová se agrada de nosotros, dice, Él nos llevará a esta tierra, dice, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Pero Jehová tenía que agradarse del pueblo, y el pueblo no estaba haciendo los méritos, estaban reclamando para poder recibir esa tierra. Dice 9, por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, dice, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, y Jehová no los temáis. Dice, lo que estos hombres tratan de convencer a aquella gente: no seas rebeldes, no sean así, miren, esta tierra Jehová no la ha dado. La gente que está ahí nos dice, son como pan comido, porque Jehová va con nosotros. Dice, porque nosotros los comeremos como pan. Dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, dice, está Jehová. Cuando usted le agrada a Dios, usted se agrada, Jehová está con usted. Jehová comienza con usted, aunque vaya en momentos difíciles, pero usted vive agradando a nuestro Dios, Dios está con nosotros en todo momento. Pero no paró ahí. Dice el 10, entonces toda la multitud habló de apedrearnos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Hay consecuencia, hermanos. Créame, hay consecuencia cuando uno vive una vida que no es agradable a Dios, cuando vive una vida en rebeldía a nuestro Dios. Cuando el Hijo de Dios vive una vida en rebeldía a nuestro Dios, nuestro Dios también toma acción, también nuestro Dios también, yo pienso que también se entristece. Miren lo que dice rápidamente ahí en 1 Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 10. Lo que pasó con este pueblo. Primero del capítulo 10, el verso 5. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados, dice, en el desierto. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Porque no se agradó a Dios de ellos. ¿Y por qué no se agradó a Dios de ellos? Porque no quiso. Porque ellos fueron rebeldes a Dios. Mirando todo lo que Dios había hecho con ellos, ellos aún así fueron rebeldes con Dios, y Dios no se agradó de ellos. Dice que se quedaron en el desierto. Ahí perecieron. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros nos esforzamos y queremos agradar a nuestro Dios, y luchamos y peleamos, porque todavía vivimos en un mundo donde hay tanta influencia, hay tanta tentación, hay luchas, pruebas, pero a pesar de eso, usted se esfuerza y lucha contra todo, y trata usted de agradar a nuestro Dios. Nuestro Dios mira todo eso.
Nuestro Dios conoce nuestras batallas, nuestras luchas. Nuestro Dios conoce, hermanos, cuando pasamos por una situación difícil, que lo primero que entra es el desánimo en nuestras vidas. Nos desanimamos, ¿por qué? Porque quizá el momento que estamos pasando no es el más agradable. Quizá mi situación en este momento no es la más agradable. Estoy en un momento difícil de mi vida. Ya tengo un tiempo en este momento de mi vida que estoy batallando. Y parece que el desánimo está llegando a mi vida. Y parece que Dios no me responde a lo que yo estoy pasando. A la presión que estoy haciendo, Dios no me responde. Y hay peligro de que entre el desánimo y entremos a empezar a descuidar a nuestro Dios. Empezar a hacer cosas que desagraden a nuestro Dios. Pero cuando usted, a pesar de la situación en la que usted esté y que Dios, créame, Dios conoce, usted se esfuerza por agradar a nuestro Dios. Nuestro Dios está ahí para sacarle adelante. Y si en el momento usted no ha recibido lo que usted le ha pedido a Dios, no es que Dios no esté con usted, es que Dios sigue estando con usted y le sigue dando las fuerzas para seguir adelante en ese camino que va. Y en algún momento Dios le va a responder a su situación. Pero el secreto, la fórmula es como hicieron Caleb y Josué. Vamos a agradar a nuestro Dios, aunque en esa tierra se encuentren gigantes, aunque aún en esa tierra sea una ciudad grande, con tantos peligros, no hay problema. Aunque aún en mi vida que estoy pasando en este momento hay llanto, hay tristeza, hay estrés, hay preocupación, hay problemas, aún así agradar a nuestro Dios, porque nuestro Dios, si le agradamos, dice que así lo que serán como pan comido, porque Dios está con nosotros. Pero podemos decir, bueno, ¿y cómo agradamos a Dios, hermano? ¿Cómo le agradamos? Yo sé que vamos a agradar a nuestro Dios y vamos a seguir adelante, y que Dios nos bendice, pero ¿cómo agradamos a Dios? Bueno, todos conocemos y vamos ahí. Unos cuantos textos rápidamente. Hebreos, capítulo 11, el versículo 6. Y que todos lo conocemos. Hebreos, capítulo 11, el versículo 6. Eso es lo que nos dice. Pero sin fe es imposible. No es que es difícil. Aquí dice que sin fe es difícil agradar a Dios. Sin fe vamos a batallar a Dios, no. Pero sin fe es imposible. No hay manera de agradar a Dios si no tenemos fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, y nosotros nos hemos acercado a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Importante la fe para con nosotros, porque la fe nos lleva a la obediencia, la fe nos lleva a esperar en Dios, la fe nos lleva a decir, si Dios dijo, yo le creo. Si Él me dijo que esa tierra es buena, es porque es buena, a pesar de lo que haya, a pesar de lo que venga. Si Dios me dijo, yo voy a estar contigo en este problema, yo le creo a Él, porque Él va a estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo tengo fe en el que todo lo puede. Amén. Dice ahí en Hechos, rápidamente nos vamos ahí en Hechos, atrásito ahí en Hechos. ¿Cómo yo le agrado a nuestro Dios? Dice Hechos ahí, el capítulo 10. Y dice, es el 34, dice 10:34 de Hechos, dice, capítulo 10, versos 34 y 35, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. De aquel que Dios se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Si usted tiene fe a nuestro Dios y usted teme a nuestro Dios,
y es justo. ¿Sabe una cosa? Dios se agrada de usted. Hay una batalla, hermanos. Quizá a lo mejor más que el vecino, al amigo, en querer agradar. ¿Sabe que muchas veces el ser humano busca el agrado, pero para uno mismo? Muchos buscamos agradarnos a nosotros mismos. Y se nos olvida que a lo mejor mi agrado desagrada a Dios. Dice Romanos capítulo 8. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Romanos capítulo 8. Y se dice así. Bueno, vamos a leer del 7. Romanos 7 y 8 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Agradar a Dios es no agradarse a uno mismo. Que primero sea Él. No vivir para mí, sino que ya vivo para Dios. Que lo que a mí me agrada, si desagrada a Dios, debe de ser quitado de mi vida. Porque mi intención es solamente agradar a nuestro Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Teniendo fe, temiendo a nuestro Dios, siendo justos y no agradándonos a nosotros mismos. Es como agradamos a nuestro Dios. Y como le decía, hermanos, cuando Dios mira que sus hijos luchan y se esfuerzan por agradarle, Dios es bueno. Créame que Dios es bueno y conoce que también nosotros tenemos esa inclinación quizá a cosas buenas, pero quizá también que a Él le desagradan. Pero cuando luchamos por agradar a Dios, fíjense que hay mucha bendición para sus hijos que le agradan. Eclesiastés capítulo 2. Ya estamos terminando, hermanos. Eclesiastés capítulo 2. Dice el verso 26. Las bendiciones del que agrada a Dios. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También estas vanidades del Espíritu. Pero aquel que agrada a Dios, dice que Dios le da sabiduría, ciencia, gozo, para que usted pueda vivir una vida llena de bendición en su vida. Y aquel que es rebelde con nuestro Dios, aquel que es pecador, dice que va a amontonar, hace cosas, pero ¿sabe qué? Para dárselas al que agrada a Dios. Hay algo, hermanos, y hay un dicho que se dice mucho: que el que todo lo tiene y no tiene a Dios, no tiene nada. Pero el que poco tiene y tiene a Dios, lo tiene todo. Muchas veces, hermanos, y quizá en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde aún los alimentos están subiendo, el mundo está en rebeldía, ya hay más violencia en las calles, en las ciudades, en las naciones. Un mundo, hermanos, que se está volviendo muy difícil en donde vivir. Un mundo que se está volviendo muy difícil, quizá aún para nosotros mismos. Un mundo donde quizá hoy en día hay muchas personas que su sueldo no les alcanza para sobrevivir, por la inflación de los alimentos, por las cosas. Y quizás se miren en la necesidad de tener que ir a trabajar en los sábados. Porque eso pasa, hermanos. Eso pasa. Un mundo donde a lo mejor haya gente violenta afuera y a usted lo atacan y de repente a usted le sale la ira y usted responde.
Un mundo lleno de pruebas, luchas, tentaciones que estamos viviendo en estos tiempos, que quizá a lo mejor se vuelve difícil de poder agradar a nuestro Dios con lo que Él dice. Y es una realidad, hermanos, que así pasamos. Pero no nos dice, no es una excusa para no luchar y agradar a Dios y dejar todo eso a un lado y estar con nuestro Dios. Lo que nosotros queremos, hermanos, lo que nosotros deberíamos de desear en este mundo, es que nosotros tengamos siempre a Dios con nosotros. Que Él siempre esté a nuestro lado, cualquier sea la situación. Dice ahí en Juan, vamos a Juan, el último texto, en Juan. Juan capítulo 8. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 8, el verso 29. Dice así, en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, el verso 29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque el que me envió conmigo está, hablando de su Padre. Dice que no lo ha dejado solo el Padre. Dice que Él siempre está con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él hace siempre lo que le agrada a Dios. Yo quiero que Dios siempre esté en mi vida, hermanos. Yo quiero que Dios, a pesar de los momentos difíciles que podamos vivir, no solamente los momentos difíciles, sino de los momentos también alegres, porque también muchas veces nuestros entretenimientos, nuestra alegría nos alejan de Dios. Pero en todo momento de nuestra vida, que Dios esté conmigo. Pero para eso yo debo de buscar cada momento de mi vida agradar a Dios. Primeramente porque Él se lo merece, porque Él es bueno. Y mi vida, como decía el título, mi vida es vivir para agradar a Dios. Que el Señor le bendiga.